Hola chicos, vamos a empezar con nuestro tema que corresponde a la materia de Anatomía y Fisiología 2, que es el sistema respiratorio. ¿Okay? El aparato respiratorio nos menciona aquí que es el encargado de que el aire penetre desde el exterior y al interior, obviamente, ¿no? Y de realizar el intercambio de gases con la sangre. Luego el sistema circulatorio pues llevará el oxígeno a todo el cuerpo. Se considera que pues uno de los aparatos o sistemas que son de gran importancia, uno de ellos es el sistema respiratorio, porque como ya lo mencioné aquí, pues es uno de los principales que se encarga de oxigenar nuestra sangre en su totalidad, con lo cual pues eso nos permite a nosotros mantener nuestra sangre oxigenada y por medio de esa sangre oxigenada pues mantener nuestras células pues al 100%, ¿no? O sea, bien con lo que son los nutrientes, con lo que es, por ejemplo, oxígeno y pues obviamente se mantienen vivas. Cuando nosotros no estamos oxigenando bien, pues obviamente hay una falta de oxígeno en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en la sangre y empezamos a tener otras problemáticas, ¿no? Entonces, en conjunto con el sistema respiratorio trabaja el sistema circulatorio, el cual pues va a llevar todo ese oxígeno a todas partes en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ¿ok? Quizá pues sea algo que les parezca un poco complicado, pero voy a tratar de irles explicando poco a poco pues cómo se va dando esta oxigenación. Para empezar, hay que conocer que nuestro sistema respiratorio tiene una estructura. Hay vías respiratorias superiores y entendemos que hay vías respiratorias inferiores. Esta división de estructuras no es más que para poder nosotros pues dividir o en algún momento poder identificar en alguna de esas dos estructuras donde hay un fallo en general. Por ejemplo, si nosotros vamos al médico o si estamos en un área médica, vamos a encontrar muchos diagnósticos que dicen, por ejemplo, infección en las vías respiratorias superiores o infección en las vías respiratorias inferiores. Entonces, sabiendo si es una estructura superior o inferior, pues ya tenemos una noción de saber realmente de qué se está hablando, ¿sale? Por ejemplo, las vías respiratorias superiores las componen las fosas nasales, la faringe y la laringe. Y las vías respiratorias inferiores está compuesto por lo que es la tráquea, el árbol bronquial, que a su vez, como lo mencioné entre paréntesis, está compuesta de bronquios, bronquiolos y alvéolos, que más adelante se los voy a explicar. Y bueno, todo ese árbol bronquial pues se encuentra dentro de los pulmones. Las funciones que cumple el sistema respiratorio es oxigenar la sangre, conducir el aire del medio externo hasta el medio interno, un intercambio de gases, por ejemplo, cuando inhalamos y exhalamos, distribuidor de aire, filtra, calienta y humidifica el aire, regula lo que es el pH y pues también nos posibilita el sentido del olfato, ¿ok? Y bueno, vamos a conocer cada una de las estructuras de las vías superiores e inferiores. Ahorita vamos a hablar de las vías superiores. Las fosas nasales. Dice, la nariz presenta gran variedad de funciones. Contiene los receptores para la sensación olfativa. Contribuye a modular el sonido de la voz. Ayudada por la gran superficie de los cornetes, contribuye a calentar, humedecer y filtrar el aire antes de que llegue a los pulmones. Acá en sus características nos menciona que el epitelio que recubre las fosas nasales se le denomina pituitaria. La de la zona del techo de la cavidad nasal está especializada en la olfacción y se le conoce como pituitaria amarilla. Bueno, les explico esto. Las fosas nasales, pues a fin de cuentas es no más que nuestra nariz, ¿ok? Entonces, nuestra nariz en algún momento dado
está recubierta, si nosotros pudiéramos verla, por dentro está recubierta de esa pituitaria que menciona aquí, que se llama pituitaria amarilla. Esa pituitaria amarilla es como glándulas que tiene nuestra nariz que nos permiten a nosotros pues retener, por ejemplo, olores y guardarlos ahí específicamente. Además de que hay vellitos o cilios que sirven, por ejemplo, para calentar, humedecer y filtrar el aire. Si nosotros no hacemos ese proceso, o sea, si nuestra nariz no realiza ese proceso de calentar, humedecer y filtrar el aire, ¿qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a enfermarnos de la garganta. ¿Por qué? Porque el aire que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo o la temperatura que hay dentro de nuestro organismo es completamente caliente. Entonces, al momento de que nosotros queremos meter aire fresco o aire muy, muy frío, es donde empezamos a tener ciertas sensaciones de malestar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a tener que hablar ahora de la faringe. Las fosas nasales inmediatamente cuando terminan, pues sigue lo que es la faringe. Dice, es la porción superior de las vías respiratorias y del tracto digestivo. Conecta con la cavidad bucal en la parte trasera de la lengua y la cavidad nasal y la laringe que se dirige hacia la tráquea y el esófago. Durante el proceso de tragado, la parte nasal de la faringe, la laringe y la cavidad bucal cooperan para cerrar el conducto respiratorio de forma que al tragar la comida no entre en la tráquea. Bueno, aquí les explico. Inmediatamente de donde están las fosas nasales, o sea, nuestra nariz, sigue ese caminito, una estructura que se llama faringe. La faringe, pues, sale de lo que son las fosas nasales y como lo menciona aquí en sus características, tiene una conexión con lo que es la boca. No sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, se toman alguna pastilla o por ejemplo cuando se tapan las narices se ponen alguna gotita y lo sienten en la boca. Yo creo que sí a todos nos ha pasado, ¿no? Eso quiere decir o se da porque lo que es la cavidad bucal está conectada directamente con las fosas nasales. O por ejemplo cuando nos estamos ahogando o atragantando, igual a veces suele salir por nuestra nariz pues algunos desechos de los que tenemos en la boca, o por ejemplo si es con agua, hasta el agua sale por la nariz. Quiere decir que están completamente conectados. Bueno, después de lo que es la faringe sigue otra estructura que se le llama laringe. Esta se encuentra en la parte superior de la tráquea, comunicando esta con la faringe. Está formada por 9 cartílagos, de los cuales cabe destacar el cartílago tiroides, que forma la nuez, y la epiglotis, que tiene forma de lengüeta y tapa la entrada de la laringe durante la deglución. La laringe aparece en unos repliegues membranosos denominados cuerdas vocales. La abertura de la laringe situada entre las cuerdas vocales se le denomina glotis. Después de circular por la cavidad nasal y la faringe, el aire inhalado llega a la laringe. Esta última está parcialmente cubierta por la epiglotis, que cierra la abertura superior de la laringe durante la deglución. Las cuerdas vocales también cierran al deglutir. Quizás aquí pues les sea un poquito más complicado de entender, pero aquí se los voy a explicar en esta imagen. Ok, esto que ustedes ven aquí, esto es la estructura de las fosas nasales. Aquí tenemos esa pituitaria amarilla recubriendo todo lo que es nuestra nariz. Tenemos los vellitos que están en toda también nuestra nariz. Aquí está la faringe, la boca, y esta estructura que tenemos aquí es la laringe, en la cual habla de una estructura que se le conoce como epiglotis o glotis, que es este huesito, esta estructura que ustedes están viendo aquí. ¿Cuál es su función? La función de esta epiglotis o esta glotis es cerrar lo que es el paso al esófago o a las vías respiratorias
dependiendo qué es lo que nosotros querramos hacer. Por ejemplo, si nosotros metemos aire, esta epiglotis inmediatamente abre para que lo que es el aire pueda entrar hacia los pulmones. Si nosotros estuviéramos comiendo algo, esta tapita, esta glotis, se cierra. ¿Para qué? Para que la comida no entre a los pulmones, sino vaya directamente al estómago. Entonces, por eso es que a veces cuando nosotros queremos hablar y, por ejemplo, comer al mismo tiempo, nos atragantamos, porque esa glotis, esa lengüetita es como si no supiera qué hacer, si quedar abierta para que hables o cerrarse para que tú puedas tragar un alimento. Porque cada vez que tú hablas, que nosotros hablamos, esa glotis tiene que abrirse porque de los pulmones sale el aire para que se muevan, estas cuerdas vocales. Estas son las cuerdas vocales. Esta es la epiglotis. Entonces, si esta se levanta, si está abierta, cada vez que nosotros hablamos sale aire de aquí, de los pulmones, se mueven estas cuerdas vocales y se produce el sonido. Cuando esto está cerrado, es porque el alimento va a pasar directamente a donde es el esófago para ir al estómago. Entonces, esa es la estructura. En las vías respiratorias ya inferiores hablamos de la tráquea y de los bronquios. La tráquea, pues, lo importante de que ustedes sepan es que mide aproximadamente unos 12 centímetros de largo y de diámetro tiene como 2.5. Pues es por donde pasa directamente el aire de lo que es la faringe o la laringe hasta nuestros pulmones. Y pues esta tiene pequeños anillos de cartilaginosos o de cartílagos que nos permiten a nosotros pues que nunca se cierre, siempre está completamente abierta. Si fuera solamente puro músculo, pues sí tendríamos problemas porque se cerraría con facilidad. La función de la tráquea es limpiar el aire inspirado al retener el mucus o el polvo y los microorganismos que luego son expulsados por los cilios. Calienta y humedece el aire y conduce el aire desde los pulmones y también hacia los pulmones. Los cartílagos mantienen el conducto abierto para que no ponga resistencia al paso del aire. A veces nosotros decimos, o he escuchado gente que dice, es que se me cierra la garganta y se agarran el cuello, pero realmente la tráquea nunca se va a poder cerrar porque está, pues como les digo, está rodeada de cartílagos, de anillos de cartílagos que no permiten en ningún momento pues que se cierre, a menos que pues se coma algo y en algún momento dado pues tape directamente la tráquea, entonces sí es completamente distinto. Como por ejemplo puede ser comida o en los bebés una moneda, un dulce, una paleta, etcétera, ¿no? Los bronquios. Esto son los tubos que transportan aire desde la tráquea a los lugares más apartados de los pulmones, donde pueden transferir oxígeno a la sangre en pequeños sacos de aire denominados alvéolos. Y bueno, aquí les voy a explicar. Esta es la estructura que estábamos viendo anteriormente. Aquí está lo que es la laringe, aquí está la tráquea, aquí está el esófago y bueno, aquí vemos lo que son los bronquios, lo que son los bronquiolos, ahorita lo vamos a ver en otra imagen y bueno, aquí vemos que cada uno de los pulmones. Existen también después de los bronquios, están los bronquiolos. Estos pues van a seguir dividiéndose, como aquí lo menciona, en más pequeños, son cada vez más finos y se produce intercambio de gases. Después de que estos vayan haciéndose más pequeños, se van dividiendo hasta llegar a un punto de ser tan pequeños que les conocen como alvéolos. En los alvéolos, chicos, es donde se lleva a cabo el intercambio de gases o se hace el proceso de difusión, es decir, donde se pasa lo que no está oxigenado a lo que está oxigenado. Les explico. Esto que ustedes están viendo aquí es la tráquea, ¿sale? Estas estructuras más grandes se le conocen como bronquios.
Si ustedes ven, se hacen como en pequeñas raíces, o sea, se van haciendo más pequeños. A eso se le conoce como bronquiolos. Y en cada bronquiolo hay alvéolos. Es como si fueran pequeños racimitos de uvas. ¿Cuántos alvéolos hay? Hay millones y millones de alvéolos en cada bronquiolo y en cada pulmón. ¿Sale? Y en los alvéolos es donde se lleva a cabo el intercambio de los gases. Cuando tú respiras, metes oxígeno y cuando tú exhalas, sale lo que es el dióxido de carbono. Eso, ese intercambio de gases, esa difusión se hace cada vez que tú respiras. Por eso es que cuando uno tiene una mala respiración o simplemente deja de respirar, pues obviamente el organismo no se puede oxigenar de manera correcta. Entonces ahí en esa parte es donde se lleva a cabo la oxigenación de las